No es nada más en el aspecto de la salud, es el aspecto educativo también, es saber y pensar hacia dónde va nuestra educación en el país, que ya viene arrastrando problemas y que la pandemia simplemente los acentuó y en algunos casos los empeoró. Para hablar un poco de las expectativas de este nuevo ciclo escolar, ¿le parece si sumamos a la conversación a Arcelia Martínez Bordón, quien es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros? Y empezando con esto, profesora, con esta charla, gracias por estar con nosotros, es ¿qué podemos esperar de este ciclo escolar en el que, por cierto, llegan algunas novedades de la propia Secretaría de Educación Pública en cuanto a modelo y plan educativo? Muchas gracias, muy buenos días, Francisco, gracias por la invitación y buenos días a tu auditorio. Bueno, pues hay muchos retos por delante. Tenemos, como bien señalabas, el comienzo de un ciclo después de 2 años de trabajo a distancia, en el mejor de los casos. Entonces ahí tenemos un problema de no solo regresar a la presencialidad, sino regresar a cubrir huecos que se fueron creando en estos 2 años de trabajo a distancia. No tenemos estimaciones certeras de cuánto fue el tamaño de la pérdida, a lo menos no desde el nivel nacional no tenemos estas cifras, pero estimaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial nos dicen que entre 1 año y medio y 2 años se perdieron por el tema de la pandemia. Esto significa que varios de las niñas y niños que estuvieron a distancia, pues no lograron aprender lo que se necesitaba aprender del currículo por las condiciones tan difíciles en que se llevó a cabo el proceso, ¿no? Por las condiciones de origen, el sistema educativo ya estaba en crisis antes de la pandemia, entonces esto pues vino a acentuar las desigualdades educativas en la población mexicana, ¿no? ¿Qué esperamos? Bueno, pues este ciclo, los docentes tienen un reto enorme porque hay que tratar de abatir estos rezagos en aprendizajes acumulados en este tiempo de pandemia, tratar el tema socioemocional, porque también hay afectaciones importantes pues después de tanto tiempo a distancia, no de todos los niños, porque algunos ya habían regresado en un formato semipresencial, pero bueno, y bueno, hay cambios, ¿no? Se anunció recién un nuevo plan de educación básica que se va a implementar de manera piloto en alrededor de 30 escuelas por entidad federativa a partir del 29 de octubre. Estamos hablando de que serán alrededor de 1,000 escuelas para este ciclo escolar. Es un pilotaje que se llevará en los grados, en los primer grados de preescolar, primaria y secundaria, con la idea de que ya en el ciclo siguiente, en el 23-24, se pueda comenzar en todas las escuelas con este nuevo modelo. Hay retos varios también en el tema del modelo. Entonces tiene que haber una capacitación para que los profesores puedan trabajar con un nuevo planteamiento curricular. Y bueno, pues entonces se suma el tema de resarcir los rezagos, de trabajar lo emocional, de atender evidentemente todo el tema en materia de salud para evitar contagios, porque si bien ya empezó la vacunación de los niños entre 5 y 11 años, no tenemos certeza de que todos estén vacunados porque no fue obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varios retos en ese sentido y este ciclo, bueno, pues nos espera eso. Además, cambios en la SEP, ¿no? Hace unos días se anunció el nuevo cambio de la titular de la Secretaría de Educación Pública y esperamos que por lo menos en materia del plan de estudios y lo que se ha anunciado haya continuidad, porque parte del problema en el sistema educativo es que tenemos siempre cambios a lo largo de un sexenio, ¿no? Esta será nuestra tercera secretaria de Educación para cerrar el sexenio, ¿no? La maestra Leticia Ramírez. Pues más o menos este es el panorama. Tenemos más de 1.600.000 estudiantes, no solo de básica, sino también de media superior, que sabemos que entre el ciclo 18, desde el ciclo, 19 hasta el 21, se fueron del sistema educativo por las condiciones que no fueron las propicias para integrar a todos los estudiantes. Esperemos que algunos de ellos o la mayoría pudieran regresar. Pero el tema es los rezagos. ¿Qué vamos a hacer las familias y qué va a hacer la escuela para intentar recuperar los aprendizajes perdidos en pandemia? Se viene un ciclo bien retador para toda la comunidad escolar.
Y bien lo señala, profesor, es un aspecto que sigue dejando muchas dudas, el no tener certeza clara de dónde estamos situados, cómo anda el tema educativo, el impacto, además del aprovechamiento escolar, hasta el psicológico me parece que se está dejando muy de lado. Hace falta la evaluación, hace falta que se retomen estos instrumentos para saber qué tal andamos y qué necesitamos mejorar en la educación, o es pues una sensación de navegar sin rumbo lo que nos deja el no tener estas evaluaciones. Pues sí, sin duda. La evaluación educativa es un instrumento para poder medir dónde estamos y en este sentido sí tenemos un hueco ahí también importante y no viene solo de la pandemia. Al iniciar esta administración se cancelaron instrumentos de evaluación muy importantes que realizaba el entonces Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, que se canceló con la reforma educativa que lanzó el presidente en mayo del 2000, se negoció, la lanzó en diciembre del 2018, pero se negoció varios aspectos de la reforma porque no todo el mundo estaba de acuerdo con la propuesta inicial del presidente, y para mayo del 2019 finalmente se aprueba esta reforma, pero sí cancela la evaluación que se realizaba de manera estandarizada en todo el país. Entonces ahora no tenemos cifras, desde el 2018 no tenemos cifras. Algunas universidades como la propia Ibero o algunos espacios académicos han hecho evaluaciones. Algunas entidades federativas, por cierto, también han hecho ejercicios de evaluación, y eso es muy bueno, porque si no, la federación no te provee esos ejercicios estandarizados, pues los estados le tienen que entrar al quite. Se anunció el ciclo escolar pasado que iba a haber una evaluación de aprendizajes, una evaluación diagnóstica al inicio del ciclo escolar. Entiendo que se llevó a cabo en varias escuelas, pero no hay resultados oficiales públicos. Hay mucha opacidad respecto a qué pasó en la pandemia, entonces tenemos que acudir a datos de otros lados. Este ciclo, la semana pasada, por eso anunció que se va otra vez a llevar a cabo una evaluación diagnóstica en las primeras semanas del ciclo. Yo espero que esa información, además de que le sirva a las escuelas, pues se haga pública, ¿no? Porque es importante como país tener información sobre cómo están los aprendizajes de nuestros estudiantes. Sin duda tenemos muchos retos, porque en vez de avanzar hemos retrocedido. Éramos un ejemplo a nivel de América Latina teníamos una institución y distintos instrumentos de evaluación que nos daban cuenta del estado de la educación en México. Obviamente la evaluación no es suficiente para mejorar, se requiere voluntad política, se requiere presupuesto, se requieren acciones sostenidas, ¿no? Pero sí son instrumentos importantes porque nos permiten tomar acciones con rumbo, como bien lo señalabas, ¿no? Con una brújula. Sin información es muy difícil tomar buenas decisiones. Y vaya que ha quedado más que en evidencia con tan solo lo que acentuó la pandemia, porque bien lo señala, profesora, no es lo que dejó estos 2 años prácticamente desde casa, es lo que se venía arrastrando y que no se ha atendido, más todos los cambios en la SEP, que parece que es una de las dinámicas que tiene la Secretaría, que tendría que ser una prioridad para nuestro país. Le agradezco estos minutos y su punto de vista en este tema de la educación. Esperamos tener próximos espacios para tocar este y otros temas. Muchísimas gracias y buena semana. Muy buen día, Francisco. Gracias a ustedes. Buena semana igual. Hasta luego.